pero ya, ¿cuántos años? He ido aprendiendo. Entendido, entendido. Muy bien, ahora sí. Listo, voy a tener por aquí disponible el chat. Voy a reducir esto de aquí y voy a empezar con ustedes. Voy a empezar con ustedes. Curso, sí, cada vez faltaba eso. Ay, decía yo, algo falta. Llévame a mí. Llévame a mí, por favor, llévame. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo, muy bien. A ver si ciclo semestral, semana 1, derechos humanos, profe, un año en todo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de garantías esenciales. O sea, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos que tienen que ver con la naturaleza humana. Nadie te da derechos. Es algo que nace de ti. ¿Entendido? Es algo propio de ti. Es algo inherente a ti. Ese es un derecho humano. Dice, son los derechos humanos garantías esenciales de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es un derecho humano. Correcto, correcto. Entonces, algunos dirán, profesor, ¿qué quieres? Algunos dirán, profesor, ¿y qué significa? Algunos, por ejemplo, son abogados acá. Algunos dicen derechos humanos. Muy bien. Pero algunos se preguntan acá, profesor, ¿y de dónde viene? ¿Qué significa derechos? ¿O qué significa derecho, no? ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros nos preguntamos acá, ¿qué es un derecho? Entonces, podemos decir que son, ¿qué te digo? Facultades que tenemos. La palabra de derecho viene de directum, directo, ¿ya? ¿Y qué significa directo? De acuerdo a la norma. Eso es. O sea, la palabra derecho viene de directo. ¿Y qué significa ese directo? De acuerdo a la norma. Eso es lo que significa. Ah, o sea, derecho directo, claro. Y eso significa de acuerdo a la norma. Ya está. Muy bien. Esa es la voz, correcto. Pero seguimos por acá. Vamos a ir trabajando con los dos, ¿ya? Agregándole al final la pizarra que estamos trabajando con usted y todo. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué son los derechos? Son garantías esenciales que nosotros tenemos y que nos permite vivir como seres humanos. Muy bien. El Estado, la constitución política habla también con respecto al tema de los derechos humanos. Claro que sí. La constitución política habla con respecto al tema de los derechos humanos. Claro que sí. ¿Y a qué se refiere con eso? Vamos a poner por acá un ratito. Hoy día todo está ocurriendo. No puede ser en mi primera clase. Ahora sí. Ahora sí, ya ves. Ya. La Constitución Política en su artículo 44, la Constitución Política en su artículo 44 señala bien claro lo siguiente. ¿Cuáles son los deberes del Estado? La Constitución Política en su artículo 44 habla de los deberes del Estado y es un deber del Estado que defender la soberanía. Profesor, ¿a qué se refiere con defender la soberanía? Defender esa capacidad que tenemos nosotros para hacer nuestras normas e imponernos. ¿Entendido? Algunos dicen, claro, cuando les conviene, en función a lo que ha pedido Castillo, a la OEA, que activen la Carta Democrática Interamericana, entonces muchos congresistas que están a favor de que se vaya Castillo, yo no significa que esté a favor, por favor, no te pases, por mí que se vayan todos, pero, ojo, muchos congresistas que quieren que se vaya Castillo dicen, no, ¿por qué va a intervenir la OEA? Cada país es soberano. Claro, o sea, ahora les conviene que no intervenga la OEA. Cuando han sido los mismos congresistas, los vacadores, los que fueron a la OEA a pedir que vinieran a ver el caso del pseudo fraude, ¿no? O del posible fraude que había habido, ¿te acuerdas? Entonces, ellos mismos han sido lo que lo han llamado, pero ahora dicen, no, ¿para qué van a venir? ¿Dónde está la soberanía en nuestro país?
¿Qué es soberanía, profe? Es la facultad que tenemos nosotros para hacernos respetar, para dar nuestras normas y hacernos respetar. Entonces, eso es uno de los deberes del Estado. Está en la Constitución Política del artículo 44. Otro es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, que era lo que, ese es mi tema del día de hoy. O sea, ¿de qué se encarga el Estado peruano? De garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. O sea, aquí no puede haber tratos crueles, inhumanos, degradantes, en fin, no se puede permitir eso. ¿Entendido? Muy bien. Proteger a la población de posibles amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Esa es la idea. Mira lo que señala en la Constitución Política en su artículo 44. Asimismo, dice el Estado es deber del Estado establecer, ejecutar la política de fronteras y ejecutar la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión en las zonas fronterizas. Muy bien, seguimos. Pero por acá viene otro punto importante. Vamos a poner por acá. Listo. Profesor, ¿pero qué es el derecho? Si nosotros nos preguntan a nosotros, si nos preguntan, por ejemplo, qué es el derecho, debemos entenderlo bajo el punto de vista objetivo y bajo el punto de vista subjetivo. Bajo el punto de vista objetivo, ¿a qué se llaman derechos? Ya, mira, tenemos dos, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Las normas. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Es la facultad que tiene la persona para exigir el cumplimiento de la norma. No sé si me entiendes ahí. O sea, ¿qué es el derecho? Si te piden a ti una definición de derecho, vamos a poner por aquí, vamos a arreglar nuestra pizarrita. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías, caramba, garantías esenciales que nos permiten vivir como seres humanos. Y ya está. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías esenciales que nos permiten vivir como seres humanos. Eso es un derecho humano. ¿Ya? Ahora, el derecho, ¿qué habíamos dicho del derecho? Si tuviéramos que definir el derecho, bueno, el derecho lo podemos definir bajo el punto de vista objetivo y subjetivo. ¿Ya? Profesor, ¿qué es el derecho objetivo? Ahí vamos ahorita. El derecho puede ser objetivo, y el derecho puede ser ¿qué? Subjetivo. El derecho puede ser subjetivo. Muy bien. ¿Y qué es uno y qué es lo otro? Los dos van de la mano, porque mira, el derecho objetivo es el conjunto de normas. ¿Qué es el derecho objetivo? El conjunto de normas. Las normas, que son importantes para la existencia pues, de la, ¿qué te digo? De una adecuada vida, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a los chicos si habían visto, y seguramente tú también has visto la película La Purga. ¿Has visto tú La Purga? Sí, ¿no? ¿Has visto tú la película La Purga o no? Claro, pues sí o no. O sea, ahí, por ejemplo, en ese lugar hipotético, el día que la veas, todas así, porque son varias películas, claro, son varias películas. La más bonita creo que es la 1, ¿eh? La primera, la más bonita creo que es la 1, La Purga. Ajá, lo que pasa es que tú tienes ahí 12 horas, desde las 7 de la mañana, de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, tienes la facultad, tienes el derecho de hacer lo que quieras. O sea, esa libertad que tienes. Si quieres, matas, quieres hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. No es inimputable. O sea, no tiene sanción. Puedes salir, matar, violar, hacer lo que quieras. Y no tiene sanción. Imagínate tú. O sea, pues te digo, la norma es el derecho objetivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo?
El derecho subjetivo es la facultad para exigir el cumplimiento de la norma. Facultad para exigir, ¿correcto? Exigir el cumplimiento de la norma. Ya está. O sea, ¿de qué sirve la norma si no se cumple? ¿Entendido? O sea, los dos tienen que ir de la mano. Por eso es que el derecho objetivo y el derecho subjetivo son importantes. O sea, ¿de qué me sirve, dime tú, que el derecho esté bonito, todo lo que quieras? Por ejemplo, muchos dicen, por el respeto a la Constitución Política del 79. Está bien, pero la Constitución Política del 79 tenía más derechos que la Constitución Política actual, pero igualito no se cumplían. O sea, la Constitución dice una cosa. La Constitución Política del 79 tiene hasta más artículos que la actual. Esta Constitución Política del 2000, perdón, del año 93, tiene 206 artículos y la otra tiene 307 artículos. Estamos hablando de 101 artículos menos. Pero ¿de qué sirve si no se cumple? Como dice Alonso, letra muerta. Como también es esta, igualito. Es como la interpretación que nosotros damos a la norma. Claro, el problema de esta constitución política es que es muy ambigua, tiene mucha ambigüedad, ¿entiendes? Por ejemplo, el artículo 117 han tenido que pedirle al Congreso que señale a ver qué significa. Pero aunque el artículo 117 yo creo que está claro, lo que no está claro es el artículo 113 que habla sobre la vacancia del presidente por incapacidad moral. No sabemos qué significa incapacidad moral. ¿Entiendes? No sabemos qué significa incapacidad moral. Entonces los congresistas pueden pedir que se vaque al presidente por incapacidad moral, pero no sabemos qué significa incapacidad moral. Yo lo entiendo, o sea, obviamente, pues, o sea, es como tú lo interpretas, ¿no? Y ahí puede llevarse a que estos vivos, pues, quieran modificar o quieran, ¿qué te digo?, utilizarlo cuando les conviene. Ese es el gran problema. Muy bien. Bueno, seguimos bajando. Entonces, derecho objetivo y derecho subjetivo. También aquí podemos ver un punto que es parte del derecho también escrito y derecho consuetudinario. El derecho objetivo, el derecho objetivo positivo puede ser escrito o consuetudinario también. Escrito cuando vemos pues lo que se redacta por medio del Estado, ¿no? Y el derecho consuetudinario, ¿qué es el derecho consuetudinario? Se refiere al derecho de las costumbres. Y acá cuando se impone las rondas, por ejemplo. Sí, esto que ves acá es un ejemplo del derecho consuetudinario. Cuando se impone una regla que por costumbre, ¿no? Es decir, por un uso reiterado en el tiempo, por el convencimiento de quienes la practican, ¿no? Eso es, listo. Entonces, ¿qué es el derecho consuetudinario? Voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo por acá. El derecho consuetudinario. El derecho, el derecho consuetudinario. ¿Qué es? Es el derecho, es el derecho de las costumbres. Correcto, es el derecho de las costumbres. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. O sea, ¿por qué se decidió cambiar al juez? Por ejemplo, antes los jueces de paz eran puestos por el Consejo Nacional de la Magistratura cuando existía el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué se decidió cambiarlo? Se decidió cambiarlo por algo bien simple, que se ponía un juez y se lo mandaba a un pueblo que no conocía las costumbres de ese pueblo. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, hoy día el juez tiene que ser un comunero del lugar, para que dice, como dice Jade, para que entienda a la comunidad que representa, para que entienda sus costumbres, obvio. Entonces, por eso es que hoy día, ¿quién es el juez de paz? Un comunero, ¿entiendes? Un comunero. Entonces,
Así. Si alguien me dice, profesor, ¿y cómo surgen los derechos? Por ejemplo, sería la norma de las rondas campesinas. Claro, claro. Por ejemplo, ellos practican sus propias normas, pero eso sí, obviamente no pueden transgredir la norma constitucional. O sea, ellos tienen sus propias normas, pero están prohibidos de matar. Ellos no pueden matar. Ellos no pueden matar. O sea, está bien. Por eso pues, está bajo sus propias normas, está bien, pero no. O sea, lo que pasa es que aquí no existe extraterritorialidad, ¿me entiendes? Ese espacio donde ellos viven está sujeto a una norma que es la constitución política. O sea, ellos pueden tener sus propias costumbres, pueden tener sus propios reglamentos, pero no pueden transgredir derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Entendido? Así es. Claro. Como dices, bajo el respeto de qué? De la constitución política. Así es. Profesor, ¿y cómo surgen las normas? Porque aquí vendrían, ¿cómo surgen las normas? Decía decía el doctor Aníbal Torres, que el uso, el uso se vuelve costumbre. El uso se vuelve costumbre. Y la costumbre se vuelve norma. Así es. ¿Entiendes? Cómo el uso se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve norma. Así surgen las normas. El uso se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve norma. Me dice Daniel, dentro del Estado, poder constituyente. Ah, claro, si es que hablamos de la constitución política, ¿cómo se crea una constitución política mediante el poder constituyente? ¿Entiendes? O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero ojo, las normas antes de positivizarse, de convertirse en esto, fueron costumbres. ¿Entiendes? Entonces, la misma convivencia humana ha hecho que surja esto de aquí. La misma convivencia humana ha hecho que surja esto de acá. O sea, este es el resultado de qué? Del uso, la costumbre y la norma. Este es el resultado. Muy bien. Entonces, así vamos. Seguimos bajando. Entonces, profe, el derecho consuetudinario, sí. Muy bien. Por eso, ¿y cuál es el origen del derecho subjetivo? Si yo le pregunto, por ejemplo, Daniel, ¿tú por qué tienes derechos? Bueno, cada uno tiene una manera de pensar, ¿no? Por ejemplo, para los positivistas, el derecho es el resultado de la norma, ¿entiendes? Para los positivistas, por eso, disculpe, ¿qué es derecho positivo? Este derecho positivo. La norma, esto, el papel, principalmente esto, que ha sido creado por el Estado. Entonces, para los positivistas, ¿cuál es el origen del derecho? La norma. ¿Entiendes? La norma. O sea, si yo le pregunto a Daniel, Daniel, ¿tú por qué tienes derechos? Profesor, porque así lo manda la Constitución política. Muy bien, Daniel, esa es tu posición. Pero los naturalistas no. Los partidarios del derecho natural dicen, no, el derecho es propio de la naturaleza humana. O sea, nadie te da derechos. Lo que hace el Estado es, que te digo, reconocer algo de que de por sí existe, por su propia naturaleza. ¿Entendido? O sea, el derecho humano es algo que existe por su propia característica, o sea, ¿qué te digo? Perdón, por su propia naturaleza, mejor dicho. Eso es, ¿está bien? Entonces, profesor, entonces nadie me ha dado derecho, ¿no? Los naturalistas consideran que el derecho es natural y los positivistas consideran que el derecho tiene su origen en la ley, en la norma escrita. ¿Está bien? Entonces, por eso. Entonces, ahí tenemos posiciones con respecto al origen de los derechos humanos. Seguimos bajando por acá. Característica de los derechos humanos. Vamos por acá con las características que tienen que los derechos humanos. Universales. Pregunta de San Marcos, ¿no? Ya el profesor ya vino. Claro, pues. Este ya vino. Este es el caserito, pues. Este es el caserito, uno de los temas que viene. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son universales.
son comunes a todas las personas, sin hacer distinción de ningún tipo. Los derechos humanos son universales, traspasan las fronteras, son para todos sin diferencia alguna. Alto, bajo, gordo, flaco, joven, chino, como quieras. Todos son iguales. Los derechos humanos son universales. Correcto, para todos. Irreversibles. Todo derecho reconocido como inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano. O sea, no es que te dan el derecho y luego se elimina. Los derechos humanos son irreversibles, ¿me entiendes? O sea, lo tienes, no lo pierdes. Lo tienes y no lo pierdes. ¿Correcto? Entonces vamos a poner por acá, para que te lleves tu resumen. Te conozco y a ti te gusta el resumen. Vamos a poner aquí. Ahí está. Características, muy bien, características de qué, profe, de los derechos humanos. Muy bien, ¿qué características tienen los derechos humanos? Son universales. Universales. ¿Qué significa eso? Para todos, sin diferencias. Correcto, son universales, son para todos. Correcto. Listo. Muy bien. Otra, son irreversibles. Irreversibles. Ojo, no se pierde, no se pierde. O sea, una vez que se adquieren, ya no se pierden, ya no se pueden eliminar. ¿Entiendes? O sea, una vez adquiridos, son irreversibles. No se pueden eliminar. Aunque quisieran, no se puede eliminar. Y eso le da esa seguridad, ¿no? Eso es importante, porque los derechos humanos son irreversibles, chicos. Correcto. O sea, por eso es que, por ejemplo, en nuestro país, no se puede agregar una nueva forma de pena de muerte. ¿Qué es el artículo 140 de nuestra Constitución Política? Que en el Perú hay pena de muerte por traición a la patria, en caso de guerra y por delito de terrorismo. Pero, por ejemplo, ese delito de terrorismo no se puede poner. O sea, en la traición a la patria está. Y eso es antes de que firmemos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, eso está ahí de nombre, pero ya tú no le puedes agregar nuevas. Tú no le puedes agregar nuevas formas de pena de muerte. Entonces, la Constitución Política del 93, o sea, la Constitución que tengo a la mano, al agregarle pena de muerte por terrorismo, no procede. Por eso que es letra muerta, de nuevo. Como dice Wilton, son teoría, solo teoría. No existen eso. O sea, no se puede aplicar, no se puede aplicar. Y eso lo encuentras, y lo vamos a ver la próxima semana, porque ese es mi tema de la próxima semana. Eso lo vamos a ver la otra semana. Eso está en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, obviamente habla de lo que estoy señalando, y el artículo 4 habla sobre la pena de muerte. ¿Está bien? Y ahí está bien claro, no se pueden crear nuevas formas de pena de muerte una vez firmada la convención. ¿Entiendes? Y cuando se firmó la convención, había la pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra, por eso que se mantiene aquí. Y si la eliminamos, ya no la podemos volver a poner. ¿Entiendes? Ahora, algunos por ahí, opinólogos, dicen, pero vamos a crear entonces. No, y algunos candidatos a la presidencia también, que queriendo llegar a ser presidentes ofrecen lo que no se puede. Dice, haremos que la constitución, perdón, haremos que la corrupción sea considerada un delito
no, que la corrupción sea traición a la patria. ¿Entiendes o no? No sé si me entienden. O sea, ¿en qué casos hay pena de muerte? Por traición a la patria en caso de guerra. Y algunos dicen, pena de muerte a los corruptos. Haremos que la corrupción sea considerada traición a la patria para que se vayan al parador. No se puede, pues. ¿De qué es? El pueblo cree que es tonto. Bueno, el pueblo también no sabe, pues, ¿no? Pero no se puede hacer eso. Y no se puede hacer eso, ¿por qué? Porque, ojo, la corrupción, si la consideras traición a la patria, no se podría aplicar porque tendría que decir, ¿qué te digo? En caso de guerra, pues, en caso de guerra. No se puede, pues. Las ideas trasnochadas de Tauro Humala. Pero Tauro Humala no quiere, pero Tauro Humala no habla de constitución política, ya la arrojó a la basura. O sea, él quiere implantar una dictadura, que es otro tema. Esto es otro tema. Ahí ya no hablamos de constitución, ahí hablamos de una dictadura. ¿Entiendes? Ese Tauro está mal loco. Pero bueno, mejor se respeta. Seguimos, vamos acá. Seguimos. Listo. Inherentes. Mira, inherentes, porque derivan de su propia naturaleza. Se asuman como, o sea, se asume que nacemos con ellos. Son inherentes. Puede ser. Absolutos. Su respeto se puede reclamar a cualquier persona sin distinción alguna. O sea, ¿pero eso qué significa que el derecho humano sea absoluto? Tú puedes reclamar el respeto ante cualquier persona. ¿Qué dictadura, profesor? Me preguntan en interno, profesor, ¿qué dictadura? La dictadura se entiende por dictadura cuando él gobierna sin importarle los demás poderes. O sea, él entra al poder y no le importa el Congreso, no le importa el Ejecutivo, el Judicial, no, él gobierna. ¿Cuándo hubo dictadura? Con Alberto Fujimori. ¿Entiendes? Como Fujimori. Por eso que algunos dicen, ¿Fujimori fue dictador? Algunos dicen, no, porque no fue buena gente. Es que confunden, dictador lo ven como una persona mala, desgraciado. No, dictadura es otra cosa. Dictadura es que secuestra los poderes del Estado y él dirige todo. Es un dictador. ¿Entiendes? A Merino le dicen dictador porque gobernó 5 días, imagínate. 5 días, ¿no? Listo. Llega al poder de la forma, y no necesariamente, o sea, llegó al poder de la forma no constitucional. Alberto Fujimori llegó de la forma constitucional y al final cerró el Congreso y se convirtió en un dictador. Tenía a su cargo, por decir así, el poder judicial. Tenía el legislativo y el judicial. Y el ejecutivo. ¿Qué más? Entonces, eso es. Los derechos humanos, chicos, los derechos humanos son inherentes. Los derechos humanos son inherentes. Inherentes. Son inherentes a la naturaleza humana. Listo, clarito ahí. ¿Sí o no? Inherentes a la naturaleza humana. O sea, profesor, son propios de mí. Claro. ¿Quién te lo da? Nadie. Esa ha sido pregunta de San Marcos. ¿Esa es una posición ya naturalista o posición just positivista? Posición just naturalista. Just naturalista. Esa es una posición just naturalista. ¿Ya? Profesor, just, ¿qué es just? Derecho, justicia. Just. ¿Ya? Just naturalista. ¿Ya? Just naturalista. Entonces, absolutos. Son absolutos. Muy bien. Se pueden reclamar a cualquiera. A cualquier persona, a cualquier institución. No hay problema. Tú tienes un derecho y obviamente no importa si es el presidente, ante cualquier persona tú puedes reclamar un derecho.
¿Entiendes? O sea, profesor, al presidente entonces, pero el presidente no se le puede reclamar un derecho. Si él hace algo, no lo podemos acusar. Un ratito. Al presidente de la República solo se le puede acusar, según lo que manda el artículo 117 de la acusación política, por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, impedir el funcionamiento de los organismos del sistema electoral. Está bien, pero si el presidente mata, ¿qué? ¿No se le puede acusar? Sí se le puede quitar. Perdón, ya que estoy mal. Como que al presidente de la República no se le puede quitar ¿cómo se llama? Su cargo, sí, pero se le quitaría, ¿sabes por qué? Por incapacidad moral. Artículo 113 de la Constitución Política. O sea, tomando en cuenta el artículo 113 de la Constitución Política, se le puede quitar su cargo, pero por incapacidad moral. No, no se le puede acusar, se le quita por incapacidad moral y como cualquier persona se somete ya a otro. ¿Por qué se confunde la incapacidad moral con la incapacidad mental? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Eso, la acusación política, la acusación política dice bien claro, incapacidad moral, no dice incapacidad mental. Sí he escuchado, he oído lo que tú dices, Alonso, sin embargo, no está bien, ¿entendido? No está bien, porque, ojo, la acusación política es bien clara. La acusación política no dice incapacidad mental, dice incapacidad moral. Pero sí he escuchado que hay gente que confunde eso. Es un error. Es un error. La acusación, una cosa es la incapacidad moral, que un corrupto esté gobernando, que una persona que debe tener, pues, usted debe ser un ejemplo de ciudadano, esté gobernando, entonces obviamente es un incapaz moral si no lo tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, incapacidad mental es un loquito, es otra cosa. La incapacidad moral, sí. Belén, supongo a que se refiere a la falta de ética. Claro, pero esa es incapacidad moral. Incapacidad mental, no. Incapacidad mental está loco. O sea, de pronto al presidente de la República le viene tantas preocupaciones que puede tener, se raya el tío. Pero eso lo podemos entender ya como, no como incapacidad moral. Listo. Listo, muy bien. Eso ya sería otro tipo de incapacidad física o mental, ¿no? Permanente, declarada por el Congreso. Ya, ese es otro tema. Ahora sí, bien, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá. Un ratito, salgo y regreso por aquí. Espérate. Ya está, muy bien. Ya, irrenunciables. Quien posee los derechos no pueden desprenderse de ellos ni siquiera por su propia voluntad. Eso sí, mira acá, bien claro. Los derechos humanos son irrenunciables, o sea, no puedes quitarte esos derechos. Son inalienables porque ni una persona puede, ni la propia persona, ni el Estado pueden enajenarlos o quitarlos. ¿Entiendes? Son irrenunciables. ¿Qué significa que los derechos humanos sean irrenunciables? Quien lo posee no puede desprenderse de ellos. ¿Entiendes? Y son inalienables porque ni la propia persona ni el Estado lo pueden ajenar o quitar. Eso es importante. Irrenunciables, inalienables. Los derechos humanos son irrenunciables. Son irrenunciables. Correcto. O sea, no pueden renunciar. O sea, aún, aún deseando, o sea, no son irrenunciables. Correcto. No pueden despojarse de ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo, profesor, ¿me puedo matar? Si quieres, mátate. Pero lo que tú no puedes hacer es pedir que alguien lo haga por ti. ¿Entiendes? Es problema. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, profesor, la gente se suicida, está bien, pues problema de él, ¿no? Pero si está
Por ejemplo, se supone que se busca salvar vidas, ¿no? Entonces, una persona está que amenaza, me voy a lanzar, viene la policía, viene Serenazgo, vienen los bomberos a tratar de salvar a la persona, porque no vamos a permitir verlo, pues caramba, o sea, que se muera sin hacer nada, ¿no? Intentaremos ayudarlo, pero si se encierra y se lanza un balazo, se mete un balazo, ¿qué puedo hacer? Nada, es problema de él. Pero lo que sí no se puede permitir es que pida que alguien lo haga por él. Por eso que la eutanasia está prohibida. La eutanasia está prohibida en nuestro país. Es recién el caso de Carmen, hay un caso que ahorita se me fue el tema, hay un casito donde Ana Estrada, perdón, gracias. El caso de Ana Estrada es un caso muy importante y es un caso, es el pionero, por decir, en nuestro país, donde Ana Estrada le gana al Poder Judicial la posibilidad de que se le aplique, obviamente, una inyección para que dé fin a su vida. ¿Entiendes? Es la primera vez que se daría eso. Ya está en manos, en todo caso, de ella. Pero ahora, el que ha saltado y no quiere, ese es el colegio médico. El colegio médico no quiere, ¿por qué? Porque dice un ratito, ¿qué te digo? Yo me he formado y he estudiado para salvar vidas, no dicen ellos, ¿no? Y no quieren. No sé en qué irá a quedar eso. Pero ojo, ya la señora Ana Estrada le ganó al Poder Judicial para, obviamente, cuando ella considere, se le puede aplicar. Pero eso no iría contra el juramento hipocrático. Por eso es que ellos no quieren aplicar, porque irían contra el juramento hipocrático, pues porque ellos se supone que se forman para salvar vidas, no para matar. Bueno, pues los verdaderos médicos, ¿no? Porque la mayoría de ellos, de verdad, hay un buen grupo de carniceros. Olvídate, ¿qué te digo? Hay abortadores, hay un montón, ¿no? O sea, no todos, porque hay gente, hay médicos buenos, como también hay médicos que de verdad no sirven para, o sea, lo que pasa es que te digan médicos suena bonito, ¿no? Y por eso es que algunos quieren ser médicos, pero no porque sean de carrera o porque, caramba, tengan ese gusto por la carrera, sino que quiero ser médico para que me lleven doctor. Ah, sí, man, listo. Yo voy por el dolor de estómago y salgo. Sí, y salgo sin un brazo. Bueno, también dice. La ética se pierde con los años. No, no, Soledad. Yo no creo en eso. ¿Ah? La ética no se pierde con los años. Yo creo que no, porque el verdadero médico, el verdadero abogado, el verdadero profesor, ¿qué te digo? El verdadero profesional, cuando ama su carrera, lo hace con todo el gusto. Yo no creo en eso, lo que tú dices. ¿Eh? ¿Sabes qué es lo que sí se puede aburrir? Porque yo digo, ¿no? De ese médico, ver tantos pacientes debe estar aburrido, ¿no? Pero la ética no, no se puede perder o no se debe perder. Conozco que pierden su vocación de servicio. Sí, pero, o sea, de que hay. Eso de ahí. Pero, o sea, el verdadero médico no la pierde. ¿Me entiendes? El verdadero médico no la pierde. Yo creo que, yo creo que ese pata ya no es médico, pues ese es un mercantilista, ¿no? Yo aplicaría ahí lo que llamamos en economía. ¿Sabes qué? Yo si fuera médico, yo aplicaría lo que se llama discriminación de precios de primer grado. ¿Entiendes? Discriminación de precios. No es que no sea médico, sino que ya o sea, no le interesa le interesa más la plata, ¿no? Yo, por eso te digo, yo si fuera médico, yo implementaría lo que se llama la discriminación de primer grado. Porque hay gente que realmente no tiene y se le debe ayudar. Claro. Yo sí, yo me averiguo quién mi paciente tiene plata, se fregó, conmigo los primos. Pero si no tiene plata, ya, normal, la ayudo.
Como en el caso de derecho, yo soy de derecho, pues igualito, y el caso de derecho también, pues hay gente que viene por una ayuda, o sea, por ejemplo, alimentos. ¿Cómo le vas a quitar si esa señora está pidiendo alimentos para su hijo que no tiene y se nota por la forma de vestir y todo que no tiene, y encima le vas a picar más? No, te pases, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Los derechos humanos son irrenunciables. Muy bien. Entonces, son inherentes, irrenunciables. Ya está. Ya. Hasta el aire te cobran, dice. Sí, pues, no, de abusivos. Inalienables, no pueden ser sujetos de transacción. Ya, lo voy corriendo acá porque si no, no acabo. Inalienables, inviolables, interdependientes, indivisibles, imprescriptibles, progresivos. Acá está todo, ¿ya? Yo lo voy a tratar de poner acá rápidamente para que lo tengamos acá. Los derechos humanos son inalienables, vamos a poner acá, irrenunciables, son progresivos. ¿Qué significa progresivos? Van en aumento. Los derechos, el derecho no es estático, chicos. El derecho es dinámico, es cambiante. Cada vez aparecen más cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, hoy día hablamos de derechos informáticos. 30, 40 años atrás no hablábamos de derecho informático. Hoy día hablamos de derecho informático. Hablamos de delitos cibernéticos, ¿entiendes? Hablamos del bullying cibernético. Antes el bullying pues no solamente era pues agarrar y bueno, era que en el colegio te fastidiaban. Ahora no, ahora lo suben al internet, ya lo vemos en el Facebook, entonces obvio pues es otro tipo de cosas que van ocurriendo. Entonces el derecho va cambiando también, el derecho va cambiando. Por ejemplo, lo que era antes prohibido hoy día se puede permitir. El matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú sigue siendo prohibido, pero en otros países se permite. ¿Entiendes? El derecho es cambiante. Por eso te digo, los derechos son progresivos. Van, claro, podemos decir, ¿no? Van en paralelo al avance de la humanidad, ¿no? Listo. Entonces aquí, los derechos son, vamos a poner aquí, caramba, son interdependientes. Muy bien, un derecho requiere, muy bien, un derecho requiere de otros derechos. Ya está. Listo. Un derecho requiere de otros derechos, chicos. Por ejemplo, ¿tú tienes derecho? Claro. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues, eres un ser humano. Pero ¿desde cuándo tienes derechos tú? Y antes las personas mayores se podían casar con menores y ahora eso no se permite. Ah, obvio, ha ido cambiando la norma, ¿no? Ha ido cambiando, sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, mira, hay una de sus compañeras, cuando me escriben en privado, yo no digo nombre, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Por algo me escriben en privado, ¿no? Una de sus compañeras me dice, y antes las personas mayores se podían casar con menores, y eso ahora no se permite. Bueno, depende, porque también el Código Civil señala una edad mínima para contraer matrimonio con el permiso de los padres, ¿entiendes? Con el permiso de los padres, ¿entiendes? Con el permiso de los padres se puede casar un menor de edad, y a partir de los 16 años. A partir de los 16 años. La primera mayoría de edad ha cambiado. Claro, los países musulmanes aún permiten esos casos. Claro, es diferente, pues cada país tiene sus propias normas, sus propias costumbres. Ahí viene, en otros países es 21. Bueno, acá no, acá es a partir de los 16 con el permiso de los padres y sin permiso de los padres a partir de los 18. ¿Ya? A partir de los 18. Así es. Entonces aquí tenemos progresivos, interdependientes, en fin, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles.
son imprescriptibles, o sea, no caducan en el tiempo. Listo, no van a caducar en el tiempo. Esa es la característica, etc. Hay más, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, entonces, esto podemos decir de los derechos humanos. Claro, los derechos humanos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los derechos humanos y algunas de las características que tienen estos derechos humanos. Muy bien. Yo creo que ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Bacán. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Muy bien. Y ahí aparecen las generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos han ido surgiendo por grupos, ¿me entiendes? O sea, no todos han surgido a la misma vez, han ido surgiendo por grupos. Entonces vamos a poner por acá, tenemos derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿correcto? Y los vamos a poner acá, mejor acá rápidamente. Listo, muy bien. Generaciones de derechos humanos. Muy bien, acá generaciones de derechos humanos. Muy bien. Entonces, ¿qué generaciones tienen los derechos humanos? Muy bien. Ay, chicos, listo. Las generaciones sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué generaciones tenemos? Derechos de primera generación, esta primera generación, correcto, derechos de segunda generación, un ratito, y derechos de tercera generación. Listo. Entonces tenemos derechos de primera, derechos de segunda y derechos de tercera generación. ¿Por qué hablamos de derechos de primera, segunda y general? Esto es de acuerdo a cómo fueron surgiendo, ¿no? De acuerdo al tiempo. O sea, todos no surgen iguales, pues, ¿no? Han ido surgiendo de acuerdo al tiempo, ¿no? Y son clasificados así por un tal llamado Karel Basak, que es un funcionario de la ONU, ¿no? Karel Basak. ¿Ya? Entonces, él, muy bien. Surgieron las características progresivas. Surgieron por las características, también, obviamente, muy buena tu apreciación, Alonso. Surgieron por la característica progresiva de los derechos humanos, ¿sí? Y por el reconocimiento que se tiene. Aquí donde funciona, por ejemplo, aquí, en los derechos de primera generación, aquí hablamos de qué? De un hecho histórico, la Revolución Francesa. Ahí está la Revolución Francesa. Estamos hablando del siglo XVIII. Revolución Francesa, 1789. Y aquí se da que la Declaración de los Derechos, acá se da la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano. Listo. Aquí está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son los derechos de primera generación? Los derechos de primera generación son los derechos que aparecen con la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí aparecen dos derechos importantes. ¿Cuáles son los derechos que aparecen? Surgen los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y los derechos políticos. Son los dos derechos que surgen ahí. Civiles, del hombre. Ciudadano, político. Correcto. Es un derecho civil, un derecho político. Muy bien. Los derechos civiles y los derechos políticos. Excelente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos de acuerdo, creo. Ya. Y de ahí viene
los derechos de segunda generación. ¿Cuándo se dan los derechos de segunda generación? Algunos hablan de la revolución industrial. Segunda revolución industrial, ¿eh? Segunda revolución industrial sería. ¿Correcto? Sería la segunda revolución industrial. Estamos hablando del siglo XIX, ¿ah? Siglo XIX, claro que sí. Correcto, revolución industrial. Acá, ojo, la formación de sindicatos, cooperativas. Muy bien. Sindicatos, cooperativas, en fin. ¿Qué derechos surgen acá? Aquí va a surgir los derechos sociales. Caramba. Los derechos sociales, económicos, voy a poner acá creo que culturales, aquí alcanza culturales, y económicos. Listo, esos son los derechos, ¿correcto? Y de ahí vienen los derechos de tercera generación. Y los derechos de tercera generación, ya estamos hablando que son los derechos que surgen después de ¿qué? Ah, acá, muy bien, lo máximo, mis chicos. Lo máximo, muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Segunda Guerra Mundial, estás hablando del siglo, obviamente, siglo XX. Muy bien, siglo XX, lo máximo. Ya está, siglo XX. ¿Y aquí qué derechos aparecen? Los derechos de solidaridad. Aquí aparecen los derechos de solidaridad. Aquellos que requieren de todos nosotros. ¿Está bien o no? Los derechos de solidaridad que requieren de todos nosotros. ¿Sabes cuáles son los principios que se enarbolan durante la Revolución Francesa? Hermandad, fraternidad, libertad. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿te acuerdas? Es libertad, igualdad y fraternidad. La primera generación, ¿qué sería? Libertad. ¿Qué sería? Libertad, igualdad. La primera, ¿qué sería? La primera es libertad. La segunda, ¿qué sería? Igualdad. Igualdad. Y la tercera, ¿qué sería? Fraternidad. Ahora sí. Muy bien. Esos son. Ahí están los derechos humanos. Ahí están los derechos humanos. Ahora sí. A veces, algunos, por ejemplo, en el folletín de la CEPRE, hace mención, solamente lo menciona, pero en realidad todavía está en discusión si hay o no, ¿no? Porque algunos hablan de derechos de cuarta generación, ¿correcto? Algunos hablan de derechos de cuarta generación. Muy bien. Entonces voy a poner acá, profe, ¿qué ve? ¿Qué es eso que se ve? Es eso que venden golosinas, un alto a grasas saturadas, alto en azúcar, eso sería segunda generación, seguridad social. No, ya te estás metiendo a otro punto, ya te estás metiendo al tema de qué, parece que estás metiéndote al tema de necesidades, ¿no? Te estás metiendo al tema de necesidades, porque obviamente, pero si lo quieres ver como parte de ese tema, estaría en segunda, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con lo social, ¿está bien?
Listo. Claro, pero tiene más de economía esa pregunta, pero si lo quieres poner en este tema, está relacionado con segunda generación. ¿Correcto? Listo. Muy bien, entonces aquí algunos, vamos a poner aquí, algunos mencionan los derechos de cuarta generación. Y hacen mención señalando al, ¿qué te digo? A la informática, ¿no? Al uso de la informática. Como parte de... Listo. Todo por si acaso, ahí lo pongo, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Como un dato, como un dato. Como un dato. Muy bien. Por si acaso. Ya está. Seguimos bajando. Listo, voy guardando. Siempre cada cierto espacio te guardo mi pizarra porque esta es una pizarra de Zoom. ¿Y cuál es la característica de la pizarra de Zoom? Se va la luz y se va la pizarra. Y todos mis apuntes de que se fueron ahí. ¿Me entiendes? Por si acaso. Ahí lo encuentren. Y es lo mismo, sino que estoy resumiendo ahí, estoy resumiendo. Y ojo, me olvidé de poner algo muy importante. Aunque eso lo voy a ver la próxima semana, pero quiero de una vez ponerlo acá, ¿ya? ¿Cuál es el sustento, la base legal de de estos derechos humanos? Base legal, vamos a poner aquí, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Acá. Ya, la base legal. Caramba. Base legal. Tú lo has dicho, la base legal del tema, obviamente, o sea, si hablamos del tema, esto está principalmente ¿en dónde? En la Declaración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro, la Convención Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Correcto? La Convención Americana. Ese es mi tema la próxima semana. Claro, la Declaración Universal de Derechos Humanos que se dio en el año 48. Sino que ese ya es mi tema específicamente a la próxima semana. Por eso que solamente lo voy a poniendo ahí. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. La Convención Americana de Derechos Humanos del 69. Y obviamente acá también tenemos que poner la Constitución Política actual. La Constitución Política de 1969. ¿Por qué estoy hablando? 1990. Dios mío, llévame a mí, llévame a mí. Y entonces ahí. Bueno, sí, esa es la base legal. Muy bien. Y por si acaso, para que no quede ahí, porque acá tenemos que hacer otras cositas también, que no quede ahí, ¿correcto? No te olvides que instituciones que lo protegen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es mi tema de la próxima semana, y la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, que también es mi tema de la próxima semana, por si acaso, ¿ya? Pero donde tú encuentras algo importante de esto es en el artículo 2 de la Constitución Política. Por eso que el artículo 2 de la Constitución Política acá está. Un punto que siempre viene en San Marcos es el artículo 2. Recomendación, leerlo. De verdad.
De verdad, chicos, léanse el artículo 2 de la Constitución Política. Leer el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Ya? Ese es un buen artículo. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí nomás. Muy bien. Listo. Constitución política. Constitución política. ¿Qué dice la Constitución política? La Constitución política señala, vamos a poner acá, acá mejor lo ponemos así. Ya, ahora sí, ahí va. Ya, muy bien. ¿Qué dice la Constitución política en su artículo 1? Con eso empieza la Constitución política, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, Oye, lo había arreglado yo todo, sino que no como, ya, ahora sí. Lo que pasa es que lo había arreglado bonito, sino que estaba esperando que me mandaran la diapositiva de la academia. Pensé que me iban a mandar la diapositiva de la academia, pero yo tuve la culpa. Ah, y como no me mandaron, dije, ah, ya, entonces yo hago las mías. O sea, estas son mis diapositivas, pero ya, pues, ni modo. Eso es lo que pasó. Ya, ahora sí. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 1. Vivo el profesor. Sí, pues, ya está, ya. Entonces, artículo 2. Toda persona, profe, vuelva de marca de agua, dice. Entonces ponga la marca de agua. ¿Para qué? Así nomás. Esta es una diapositiva, nomás, ya está. Listo. Entonces acá. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral. Mira lo que dice. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física, su libre desarrollo y bienestar. No te pueden maltratar, que te digo agredir, no, tu integridad física, integridad moral. Correcto, muy bien. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. ¿Qué es el sujeto de derecho? Aquel centro de derechos y deberes. El concebido es sujeto de derecho. ¿Desde qué momento, profe? Desde que es concebido hasta el día que nace. ¿Entiendes? Y desde que tú naces hacia adelante, ¿qué eres? ¿Qué eres? Persona. ¿Correcto? Por si acaso. Tú eres persona. Muy bien. No, persona natural nomás. Persona natural. Los sujetos de derechos, según el Código Civil, voy a ponerlo por acá, ¿ya? Voy a ponerlos por aquí, voy a ponerlos por aquí. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Muy bien, profesor, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Un ratito. Acá vamos a poner lo más importante, hermano, porque ya no queda mucho espacio. Lo que podemos hacer otra pizarra, pero yo creo que no. Ahí nomás. Por si acaso va como dato, el sujeto de derecho. Chicos, ¿cuáles son los sujetos de derecho? Sujeto de derecho. ¿Correcto? Los sujetos de derecho dice que son 3. No, los sujetos de derecho son 4. Los derechos son el concebido, la persona natural, la persona jurídica, y 4, las organizaciones
no inscritas. Esos son los sujetos de derecho. Muy bien, muy bien, muy bien, Cristina. Lo máximo. Así es. Muy bien. Entonces, esos son los sujetos de derecho. Ya está. Entonces, esos son los sujetos de derecho. ¿Ya? ¿Desde cuándo eres concebido? Obvio, pues, profe, desde el momento que fui concebido. ¿Desde cuándo eres persona natural? Desde que naces. Y las organizaciones, las personas jurídicas, las organizaciones, pues, ¿no? Que se crean, ¿no? Y las organizaciones de personas inscritas, por ejemplo, ¿cuántas organizaciones existen que solamente le falta su inscripción en los registros públicos? Y ya está. Nada más. Nada más. Derechos fundamentales, por si acaso, los derechos fundamentales se encuentran señalados donde en el artículo 2, en el artículo 2 de la Constitución. Ahí lo encuentras, en el artículo 2 de la Constitución Política. Muy bien, ahí están, chicos, en el artículo 2. ¿Y qué dice el artículo 2? Toda persona tiene derecho, por ejemplo, derecho a la vida. Ese es el más importante. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado, nada que ver, ¿no? Pues eso está aquí, mira, ¿ve? Eso está aquí. Mira, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad, el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión. Este es lo que ha venido siempre en San Marcos, el caserito, ¿no? El caserito. Después dice, mira acá, otro que también señala la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. ¿Entiendes? La libertad de conciencia y religión. Eso es. La libertad de conciencia y de religión. Puedes tener la religión que tú quieras. No hay problema. Listo. Siempre que eso no ofenda la moral ni altere el orden público. Por eso en mi religión se permite tal cosa que va contra la moral. No, está prohibido. Está prohibido. ¿Entiendes? El derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, la imagen de cualquiera de los medios de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno. Después dice, los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzga en el fuero común. Y también dice algo más, es delito, muy bien, ahí está bien claro. A ver acá, es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden lo de fundar medios de comunicación. Yo creo que está claro, es parte de lo que vemos siempre. Y por acá. Listo. Bien. Ahí tenemos más. Mira, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad. Si no, no te dan ese derecho, ¿qué interpones? Habeas data, pues, en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se efectúan las informaciones que afectan la intimidad personal, ¿correcto? Y las expresiones que se excluyen por ley, ¿no? O por razones de seguridad nacional. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de la chica? La chica que dijo que estaba embarazada, supuestamente se perdió la chica y después la encuentran sin el bebé. Entonces, automáticamente los medios de prensa han ido a la clínica a pedir un informe sobre la señora.
y le negaron. La clínica internacional, si no me equivoco, le niega ese informe, porque no le puede dar, pues. Claro, no le pueden dar. Ese tipo de información no se da. ¿Por qué? Porque es delito contra la intimidad, o mejor dicho, afecta a la intimidad de la persona. ¿Entiendes? Eso no. Tú puedes pedir una información, sí, pero aquello que afecta a la intimidad, no, no te van a dar esa información. Acá viene, seguimos por acá, viene el caso del secreto bancario y la reserva tributaria. Puede levantarse, dice, a pedido del juez. Pregunta de San Marcos, desde examen de admisión. ¿Quién puede levantar el secreto bancario? ¿El juez, el fiscal o una comisión investigadora del Congreso? ¿Correcto? Muy bien, entonces, por si acaso. Sí, ya, sí, está bien. A que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar. El derecho al honor y la buena reputación, pregunta San Marcos. Toda persona tiene derecho al honor. ¿Qué significa el derecho al honor? O sea, no puede venir alguien a transgredir algo de lo que yo tengo, ¿no? O sea, ¿cómo me ven las personas? ¿Cómo me ven las personas? Yo me acuerdo, por ejemplo, se planteó una pregunta con respecto a este tema, pero en el caso de Paolo Guerrero, pues, en el caso de Paolo Guerrero, ¿correcto? En el caso de Paolo Guerrero, porque la señora Magali dice que había salido de la concentración y viene Paolo Guerrero y le interpone una demanda a la señora para que se rectifique. La señora pudo haberse rectificado y ahí quedaba el problema, pero ella no se rectificó. Ella seguía señalando lo mismo que habrá creído, pues no, se va a aburrir y va a quedar ahí todo, pero no. Al final tuvo como 60 días, 70 días presa estuvo la señora. Por eso. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que se rectifique de forma gratuita, inmediata y proporcional. Dice, se puede pedir sus datos de un funcionario público, profesor, siempre que no afecte la intimidad, sí, porque los datos de un funcionario público están en su hoja de vida y que son públicas a las personas. Lo que sí no se puede pedir es más cosas, más íntimas, ¿no? Correcto. Muy bien. Listo. ¿Dónde pido? Dice acá. Bueno, si quieres, por ejemplo, conocer parte de los datos que son públicos, por ejemplo, ¿quieres saber quién es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Entra a la página, ahí está la información. ¿Quién es? ¿Dónde nació? Todas sus características están ahí. Todo está en las redes, pero ya más ya no. O sea, por ejemplo, cosas muy personales, ¿no? Por ejemplo, su número de teléfono o la clínica donde asiste o su cuenta bancaria, ese tipo de cosas, no. Esas cosas no se van a pedir. ¿Ah? Ah, ya, le pides. Aunque esos datos los puedes conseguir, esos datos se pueden conseguir, su domicilio sí, pero por ejemplo, un documento muy privado es, por ejemplo, la historia clínica. Eso no se puede pedir. Ah, ya ves, el árbitro de Brasil sí se filtró, claro, pues. Todo el mundo lo fue a buscar a su casa. Castillo apareció y la renié como decapitado, dice. Seguro. Bueno, entonces acá aparece más, mira, dice la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el desarrollo. Vamos a ponerlo por acá rápidamente. Dice, mira, la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica. O sea, profesor, ¿puedo hacer un invento? Sí, normal.
Pues dice, toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones. Muy bien. Profe, ¿qué derecho me suspende en el estado de emergencia? El artículo 137 de la Constitución Política señala los derechos que te suspenden. Libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de, ¿qué te digo? La inviolabilidad de domicilio y la libertad y seguridad personal. Artículo 137, inciso 1. Ahí lo encuentras, Alonso. ¿Ya? Artículo 137, inciso 1. Ahí lo encuentras. Muy bien. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él. Ahí está, mira, este es uno de los derechos. Ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. En el caso de que, ojo, esté ocurriendo algo que ponga en peligro la vida de las personas, ahí la policía se mete. Mientras va a pedir permiso al juez, ya lo mataron. Entonces, la policía puede ingresar en ese caso. El que fabricó la bombilla de luz que no se malogra, ya lo durmieron. Obvio, no les conviene. Pues. No les conviene, ¿cierto? Muy bien. Es como el caso de las enfermedades. Las enfermedades siempre van a existir y no hay cura. No es que no haya cura, sino que a las grandes, ¿qué te digo? Laboratorios no les conviene que haya cura. Pues. Por favor. Más bien esos te enferman. Es como, por ejemplo, en el caso, cuando hablamos de economía, ¿qué hablamos? Hablamos de la obsolescencia programada, ¿no? No sé si ustedes habrán hablado, pero hablamos de la obsolescencia programada nosotros. Y es que es cierto, por ejemplo, en el caso de los celulares está demostrado, ha sido sancionado a Apple. ¿Por qué? Porque se logró demostrar en Francia e Inglaterra, lo han sancionado a Apple. Y la sancionaron, ¿por qué? Porque está demostrado la obsolescencia programada. O sea, estas empresas programan sus celulares, programan sus baterías para que se malogren en plazo de 2 años, por ejemplo. Uy, mi teléfono está mal, ya está lento, no, ya está programado para que se malogre, pues. Ya está programado. Y eso ocurre, eso se da. Y no lo digo yo. Busca, ahorita estás en internet, pon ahí Apple fue sancionada por obsolescencia programada y te va a salir toda la información. Y no solamente está Apple, hay otras empresas que también han sido sancionadas por eso. Ya eso de que, no, que yo cuido mi celular, pues, que el virus, no, sí, del momento que te están mandando actualizaciones, ya lo están fregando a tu celular. Uh-huh. Todos los electrodomésticos lo hacen para que se malogre un debido tiempo. Sí, pues, bien fiscalizar las empresas de tecnología. Así dices, sí, pero ocurre. Ocurre, tú. Si bien es cierto, dices tú, la UE está vigilando, pero ocurre. Muy bien. Hay excepciones por motivos de sanidad, grave peligro, riesgo, en fin. Seguido bajando. Otro por acá. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Mira, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Documentos privados, la comunicación, telecomunicaciones, sus instrumentos, solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto, eso sí. Por eso estoy mejor con mi Nokia. Claro, con tu Nokia estás mejor, ya listo. Entonces, las comunicaciones, o telecomunicaciones, o sus instrumentos, solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado por el juez o por garantías previstas en la ley. Se guarda secreto sobre asuntos ajenos al hecho que motiva el examen. Eso sí. O sea, profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, hay un chuponeo, está permitido cuando el juez lo autoriza, si no, no. ¿Entendido? O sea, sí te pueden chuponear, sí te pueden interceptar tu teléfono, claro, cuando esté autorizado por el juez.
Si no, no se puede. ¿Entiendes? Profesor, ¿y si me interceptan mi comunicación, qué interpongo? Los petróleos de 2008 es un ejemplo de chuponeo. Claro, ¿verdad, no? Listo. Y si te intersectan, vaya rudas. Si, si te intersectan tu teléfono, ¿qué interpones? Eso lo vamos a ver la otra semana. No, en 15 días todavía. En 15 días vemos eso. Todo el mundo dice vía data, no es vía data. No es vía data. El área data, el área data, el área data protege el artículo 2, incisos 5 y 6. El área data protege el artículo 2, incisos 5 y 6. Esto protege el área data. Esto protege el área data. ¿Entiendes? Eso protege el área data. Y ahorita estamos en el 10. Entonces no está protegido. Entonces, ¿quién protege la inviolabilidad de las comunicaciones? La acción de amparo. Eso está en la ley. Eso está en la ley, está en el Código Procesal Constitucional, que lo vamos a ver la otra semana. En 15 días, porque decirte la otra semana es mentira. Pues no me toca la otra semana. La próxima semana me toca hablar de la convención, me toca hablar de la corte, me toca hablar de la corte, la convención, los derechos humanos, la convención específicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, y me toca hablar de la Carta Democrática Interamericana, por si acaso. Ya tienen una idea de que vamos a hablar la próxima semana. Tienen un sílabus ustedes. Tienen un sílabo, ahí está en el sílabus. Seguimos. Los documentos privados obtenidos por violaciones de precepto no tienen efecto legal. Mira, si un documento privado obtenido con violación de este precepto no tiene efecto legal. O sea, profesor, ¿qué pasa si obtenemos información de manera ilegal? No sirve. No sirve. Los libros, comprobantes, documentos contables, mediativos están sujetos a inspección y fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción e incautación, salvo por orden judicial. Eso sí, ¿entiendes? O sea, profesor, no sirve si se incauta, si se roba esa información, no vale. No vale. El caso de Nadine, me acuerdo con las agendas de Nadine. ¿Te das cuenta? Esos documentos no valían. Toda persona tiene derecho a elegir el lugar de su residencia. Puedes salir, ingresar del país a lo de que quieres. Nadie te puede impedir. Si alguien te pide que salgas del país, ¿qué interpones? Salvo por motivo de sanidad, dice acá, mira. Recurso de amparo, no. Ese libre de tránsito. Ese es habeas corpus. Ese es habeas corpus. Ese es habeas corpus. Ese es libre de tránsito, libertad. Eso, todo lo que te estoy señalando está en el Código Procesal Constitucional, en el nuevo Código Procesal Constitucional. Ahí lo vamos a ver todavía después. ¿Ya? 2 semanas más. Por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Reunirse pacíficamente y sin armas. Alguien me preguntó, profe, ¿qué derechos se suspenden con la acción de estado de emergencia? Y acá hay uno. A reunirse pacíficamente, sin armas, a reunirse en locales privados o abiertos al público, no requieren previo aviso. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Me dice Alonso, profe, voy a casarme y quiero invitar a 5,000 personas en un local que tengo por Santa Anita, por Chosica. ¿Puedo? Claro. Pero, profe, son 5,000 gente. Y normal, pues puedes hacer tu tonazo ahí. Con Dayane. Yo creo que te la ha quitado, Alonso, Cristian, creo que te la ha quitado, pues está destechado a Cristian, ¿ah? Claro, lo justo, tipo Huancayo, ¿no? Ya está. Entonces, mira, o sea, profesor, pero si es privado, no requiere aviso. No, las que son públicas, las que se convocan en plazas y vías públicas, exigen anuncio anticipado.
Ahí está. Muy bien. A la autoridad, la que puede prohibirla solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública. O sea, eso sí. O sea, por eso yo me puedo desplazar tranquilamente con un grupo de amigos por la calle, o no, o sea, salimos a protestar. ¿Se puede? Claro, pero tienes que avisar, tienes que comunicar eso. Pues dice, las reuniones, mira, las que se convocan en plazas, vías públicas, exigen anuncio anticipado de la autoridad. Claro, o sea, tú puedes hacer eso, no hay problema, pero tienes que comunicar. ¿Para qué? Para ver por motivos más que nada de seguridad, ¿no? Listo. Mira, asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro. O sea, ¿qué puedes crear? Comité, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, las cuales dice acá no pueden ser disueltas por resolución administrativa. Muy bien, profe, pero ¿no sería inconstitucional si el Ejecutivo hace un estado de emergencia para impedir una marcha? No, 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 no. Es que el estado de emergencia se da cuando hay un estado de emergencia. Peligro de, perdón, problemas como desastres naturales, problemas sociales, ahí. Entonces, por una cuestión de seguridad, entonces el Estado prohíbe eso. Ahora, si tú dices, no, pero si el Estado tiene la intención de evitar una marcha y por eso declara un estado de emergencia, habría que probarlo. Como lo que pasó, ¿te acuerdas que una vez no dieron un estado de emergencia, prohibido salir durante 24 horas, solamente por un día? El 5 de abril, ¿no? El 5 de abril, ya, listo. Eso, por ejemplo, y eso se hizo mediante un decreto supremo. Eso se hizo mediante un decreto supremo. O sea, ¿es legal? Sí, pero si se demuestra que la intención era evitar, o sea, no había ningún problema, pero se dio porque simplemente para que no protesten contra el presidente ahí, si se demuestra eso, bueno, habría una denuncia al ministro, no al presidente de la República. ¿Entiendes? Porque al presidente de la República no se le puede acusar. Al presidente de la República se vuelve intocable. No se le puede acusar salvo por lo que señala el artículo 117. En todo caso, ¿quién, quién firmó ese decreto de emergencia? El doctor Aníbal Torres Vázquez. Entonces, a él le corresponde acusarlo. Y lo hicieron, lo llamaron ante el Pleno del Congreso. Lo llamaron ante el Pleno del Congreso. El doctor fue y dijo, ya, pues, acá estoy. Va, censúrenme. Y la doctora los pechó a los congresistas, listo, censúrenme, pues, ¿por qué no me censuran? Y no lo censuran, pues tienen miedo los congresistas, porque saben que según el artículo 134 de la Constitución Política, si se censura a dos consejos de ministros, el presidente está facultado ¿para qué? Para disolver el Congreso. Por eso que yo francamente no creo que lo saquen a Castillo. No creo que lo saquen a Castillo. De verdad, yo lo veo un poco difícil. O sea, a los congresistas no les conviene votar. No les conviene votarlo. Ahorita están haciendo finta nomás. Pero saben que no les conviene votarlo. Porque si lo sacan, ¿quién va a entrar? Dina Boluarte también la van a sacar. Si la sacan a Dina Boluarte, entra el presidente del Congreso y convoca elecciones. O sea, en otras palabras, se van todos. ¿Entiendes? Se van todos. Y a ellos no les conviene irse. Bueno. Y si hay elecciones, ¿quién crees tú que va a ganar las elecciones? Con la experiencia que tenemos de cómo eligen los peruanos. De hecho, ¿qué va a ganar el loco? Está loco, pues. La derecha tiene que estar pensando ahorita, ¿qué vamos a hacer? Si vamos divididos, nos fregamos. ¿Por qué? Porque va a ganar Antauro. Ellos ahorita tienen que estar pensando. Y ojalá que piensen, porque de verdad, como dicen DBA, ¿no? Derecha bruta y achorada, ¿no? De verdad, son brutos, pues. Tienen que ir juntos. O sea, todos se unen y van contra Antauro o ganan Antauro. Así de fácil.
Se rompen esos voluntarios. Ah, su madre. Seguimos. A la propiedad de la herencia. Toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia, a participar de manera individual o social en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen derecho, conforme, dice acá, a ley, ¿a qué? A los derechos de elección. Tienen derecho a elegir a tu presidente, a tu gobernador, a tu alcalde. Remoción, revocación de autoridades, iniciativa legislativa y referéndum. Eso lo vamos a ver cuando nos toque ese tema. Listo. Muy bien. No, Alan García cualquier día aparece, vas a ver, ¿eh? Porque ese pata no está muerto. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas o filosóficas, religiosas o de cualquier otro índole, a su identidad étnica y cultural. Pregunte a San Marcos, me va a decir que no, ¿eh? Pregunte a San Marcos. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo persona tiene el derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad. ¿Ya ves? Los extranjeros tienen el mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Dice, ayer lo vi comprando, ¿qué? ¿A quién lo viste comprando pan? Alan escapó al boletín. Y no va a escapar. Claro. Ah, Alan dice, profesor. Ah, Alan. No, Alan ya no está en el Perú. Ya. Si estuviera en el Perú hace rato ya lo hubiéramos encontrado. Ya con semejante tamañazo. Es alto, es agarrado, es un ropero andando. Imposible, pues. Si fuera chato, normal, como un tamaño común y corriente, ¿no? Como todo casi normal, se puede que se pierda, ¿no? Pero con ese tamañazo y ese volumen difícil, pues Alan García se va a perder, ¿no? Pero salió del país. Ese pata está fuera del país, de hecho que está fuera del país. Formular petición de manera individual o colectiva por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Los miembros, ojo, los miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada no pueden ejercer individualmente el derecho de petición. O sea, profesor, por ejemplo, los jueces, los miembros de la policía, los militares, ¿pueden formar sindicatos? No. ¿Pueden pedir aumento? No. No pueden. Las peticiones que ellos hagan tienen que ser de manera individual, no de manera colectiva. Por eso que cuando ellos quieren aumento, los que protestan son las esposas. Antes no podían votar, hoy día votan. Claro que sí, Daniel, hoy día ellos votan. ¿Están autorizados para que puedan votar? Claro que sí. Claro. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado de su derecho de obtener o renovar el pasaporte. Si te impiden, ¿qué interpones? Tú tienes derecho a tu nacionalidad. Nadie te puede despojar de tu nacionalidad. Si te despojan tu nacionalidad, ¿qué interpones? Amparo. Habeas corpus. Ya lo vamos a ver la próxima. En dos semanas lo vemos. Habeas corpus. Habeas corpus. No, sí falta repasar el temita, pero ya con la clase basada en el código, y ya está. Listo. Porque ese habeas corpus, habeas data, viene. Pero lo que viene en San Marcos facilita, pero no te la pone difícil tampoco. ¿Eh? No te la pone difícil, pero de todas maneras, pues, ¿no? Por si acaso se vaya a rayar. Profe, todos estos derechos fundamentales me los aprendo al revés del derecho. Sí. El artículo 2, apréndelos. No es una cuestión difícil, ¿eh? Tampoco te lo vas a aprender de memoria, ¿no? Pero por lo menos ya sabes de qué trata, ¿no? Listo. El artículo 2. El artículo 2 viene. El derecho a la paz y la tranquilidad disfruta el tiempo libre.
Esto también, por ejemplo, lo encuentras, ¿sabes dónde? En la Declaración Universal de Derechos Humanos. Habla del tiempo libre, muy bien. Jacinta me recuerda la acción de amparo. Claro, este es el derecho a la igualdad ante la ley. Ese es otro tema. Correcto. Muy bien. Toda persona tiene derecho, mira, a la legítima defensa. ¿Correcto? Obviamente proporcionalidad, ¿no? ¿Qué te digo? Aparte de eso, obviamente tiene que haber la proporcionalidad y tiene que haber la provocación. Para que tú digas, yo actué en legítima defensa, tiene que haberte provocado. O sea, tú te defendiste. Porque si tú lo atacaste y dices, no, actué en legítima defensa, eso no es así. Y tiene que ser en el momento, ¿no? No es legítima defensa cuando vas, te pegaron, vas, regresas y le pegas. Eso no es legítima defensa. ¿Entiendes? Correcto, dice, ya, me pegaron, fui, listo, traigo, vengo y ahí, ¿no? Ahí, eso tiene que, para legítima defensa, pues implica, pues, se ve mucho la parte de la emoción, ¿no? La emoción. Es como cuando uno mata, ¿no? Si tú matas, o sea, si tú cometes un delito porque en ese momento, caramba, estabas, imagínate, llegas a tu casa y encuentras a tu esposa, a tu esposo con otro o con otro. Sacas tu revólver, sacas el cuchillo, matas. Ya, ahí hay emoción violenta. Eso es un atenuante. Dentro del derecho es un atenuante. ¿Por qué? Porque hay emoción violenta. En este momento actuaste en función a la ira, a la cólera, ¿no? Pero si tú, maldito desgraciado, te vas llorando y regresas, ahora sí te fregaste. No, ya no procede, ya lo premeditaste. O sea, el momento es la emoción violenta, ¿no? Esos son atenuantes que se ven, ¿no? Dentro del Código Penal. El dolo, claro. En el dolo ya ahí ya hay dolo, ya, porque ya hay intención, ya, pues, ahí ya hay dolo, como dice Daniel. Muy bien, profe, se escucha a experiencia. Gracias a Dios, no, Daniel, no, no, Cristian, no te pases. Ay, estoy bien malo, soy. Se nota, se nota, se nota. Cristian, préstame tu lima. Préstame tu lima, Cristian, porque tengo por aquí creo que está saliendo un pedacito, vamos con su limita. Cristian, tú mismo eres, préstame, por favor. Ay, Dios mío. A la libertad y seguridad personal. ¿Te acuerdas que alguien me preguntaba qué derechos se suspenden con la acción con el estado de emergencia? Yo digo, ¿no? Inviolabilidad de domicilio, libre tránsito, reunión y libertad y seguridad personal. O sea, estos derechos se suspenden. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. ¿Entiendes? Es que en el momento de estado de emergencia, no, yo no lo hago, lo hacen porque lo haces. Correcto. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Listo. Alguien me preguntaba, yo les contaba a los chicos, me preguntaban a mi profe, ¿qué? ¿Se puede casar el primo con la prima? Así me preguntaron una vez. Profe, ¿se puede casar? No entiendo eso. Es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Por ejemplo, me preguntaba un alumno, un alumno me preguntaba, profe, ¿se puede casar el primo con la prima? Yo le digo, la ley no dice que no, la ley no dice que sí. Si la ley no dice nada, habla. ¿Se puede o no se puede? La ley no dice que no, la ley no dice que sí, la ley no dice nada. Entonces, ¿si se puede o no se puede? Sí. ¿Por qué? Porque nadie te ha impedido hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que no prohíbe. Listo. Sale una colita. Sale una colita de chancho, ¿no? Bueno, eso sí, no sé. ¿Ya ves? Ah, claro. Sí se puede, pero está mal visto. Ese sí suena como conocido, Andrea. Hoy te me hacen hablar cosas. Fuera y que
Ay, ay. Listo, ya ves, por si acaso. Entonces, no se permite una forma de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por ley. Está prohibido la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos, en cualquiera de sus formas. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de alimentos. Ese pregunta San Marcos, ¿eh? Ese pregunta San Marcos, ¿eh? ¿Correcto? Listo. No hay prisión por deudas, salvo en el caso de ¿qué? De deberes de alimentos. Nadie será procesado ni condenado por un acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley. Esta pregunta se contradice con el artículo 139, inciso 8. O inciso 8, inciso 9. Ese se contradice con el 139, chicos. Ese se contradice con el artículo 139. 139, ¿dónde estás? 139, ¿dónde estás? Acá estás. En el artículo 139, inciso 8, si no me equivoco. 8, si no me equivoco. 8, sí. Mira. ¿Qué dice el artículo? ¿Qué dice el artículo 8? 139, inciso 8. Dice, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío de deficiencia de la ley. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Y acá dice que nadie será procesado ni condenado por una automisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. ¿Me entienden o no? O sea, por ejemplo, si yo cometo algo que no esté calificado en la ley como delito, no me pueden condenar, pues no puedo ser procesado ni condenado por un acto que al momento de cometerlo no esté previamente calificado como delito. Pero, ¿qué dice el artículo 139? Dice, el principio de no dejar de arbitrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, se debe aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Ah, contradictorio, contradictorio. Dice, la ley no es retroactiva. Retroactividad. Ah, claro. La ley es irretroactiva, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Profe, me preguntan en interno, profe, entonces si un padre o madre no paga la pensión por alimentos, ¿sí puede irse a prisión? Hay personas presas por alimentos. Yo conozco, yo conozco. No, es parte de un proceso. O sea, primero sale la sentencia en lo civil sale la sentencia y una vez que ya tiene la sentencia, incumple, lo acusas ante la fiscalía por delito de la omisión a la asistencia familiar. Y ya pasa de lo civil, pasa a lo penal. Y ya en penal, ya se le sentencia. Pues. Si no paga, adentro. Así va, señorita. Así que no, sí conozco. Otro, nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado por el juez. O sea, a ti no te puede detener si es que el juez no pide tu detención y motivado todavía. Muy bien. En caso de flagrante la detención, dice acá, mira, dice, el juez o la autoridad policial en caso de flagrante delito, la detención no durará más tiempo estrictamente lo necesario para la realización de las investigaciones. En el caso, por ejemplo, la policía te puede detener, ¿cuánto? 48 horas. Ya no es 24 horas. ¿Eh? Correcto, muy bien. Claro, prisión preventiva y prisión preliminar. Es eso. Dependiendo. La prisión preliminar es 10 días. La prisión preventiva máximo hasta 3 años. 3 años, 36 meses. Pues en ese ejemplo que dio mujer engañando a su esposo, la persona que dispara irá igual a la cárcel. Claro, pero con una menor pena. Ya ves, Wilton, ya ves, te está pensando hacer algo. Ya ves. Ya está pensando en este momento, tiene que ser entonces. Ya está pensando, ya sí o no. Claro, pues, en ese momento tiene que ser, ¿no? Pues, ya listo, controla, ¿sí o no? La está calculando la condena, claro. Yo vi un caso que le dieron al señor,
2 años de pena privativa y libertad condicionada. 2 años, 3 años le dieron de pena privativa y libertad condicionada. El señor la mató a la mujer, pero le dieron 3 años de prisión privativa y libertad condicionada. Lo que pasa es que hubo atenuantes, y una de las atenuantes que hubo fue que que agarró el cuchillo, la mató, y después se arrepiente. El señor se arrepiente, y en el arrepentimiento viene la disminución de la pena, ¿no? La sube, era de un asentamiento humano, la sube al triciclo, que vendía pan, algo así el señor, la sube al triciclo y empieza a manejar el triciclo corriendo a la posta, llevándola a la señora, la lleva viva, y la señora se muere en la posta. Entonces ahí es donde la pena se redujo, y le dieron 3 años de pena privativa y libertad condicionada. O sea, ¿qué significa eso? Cada fin de mes va a firmar. Ahora hoy es biométrico, ¿no? Va con su huella digital, ya está. Pero le dieron eso, le dieron. Si se pone excusa de una enfermedad patológica, también a la cárcel. Depende, o sea, así como lo pones, es que faltan más datos, Cristian, ¿ah? O sea, si se pone como excusa una enfermedad patológica, también va a la cárcel. Es que faltan más datos. Faltan más datos. Está suelta tu pregunta. Fingir estar loco. Ah, bueno, y es otro rollo. Claro, si finge estar loco, mientras el juez, el fiscal le crea, bueno, pues, pero si se logra demostrar, como cualquier persona se va adentro. Eso no. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, espionaje y narcotráfico, ¿no? En este caso se va por ¿cuánto? Por 48, perdón, por 15 días. 15 días. Un ratito. A ver, aquí. ¿Qué me ha escrito? Buenas tardes, le envío el link ya a las 3 de la tarde. Ya, me toca a las 3 de la tarde con Sofía. Me toca con Sofía. Las condenas menores de 4 años son suspendidas. Sí, así es. Listo. ¿Qué es pena privativa? ¿Qué es pena privativa? Lo meten preso. Está preso. En cambio, la suspendida está caminando, está en la calle, está firmando un libro. O no, ya no se firma, hoy ya se va con el biométrico. Pues, ¿no? Tienes que no alejarte de la zona, obviamente. Te dan tu regla de conducta, que pueden ser modificadas también, ¿no? O sea, por ejemplo, caramba, de estar libre puedes ir preso, ¿no? Si de pronto, imagínate, hacen una redada y te encuentran tomando o has robado, o sea, ese beneficio que tienes se puede cambiar y te vas preso. Así que esa es la idea. Muy bien. Muy bien. En tales casos, por ejemplo, en el caso de terrorismo, espionaje y narcotráfico, te puedes quedar hasta 15 días. Eso sí, ya, está bien, listo, ya, y terminamos por acá. Muy bien. Esta es parte también, pregunta San Marcos. Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito en la forma y por el tiempo previsto por la ley. La autoridad está obligada, bajo responsabilidad, de señalar sin dilación, o sea, sin demora, y por escrito el lugar donde se halla la persona detenida, ¿no? Si es que a una persona la detiene, la policía o el juez tiene que señalar dónde se encuentra la persona. Y también se le pueden comunicar, ¿eh? Por una cuestión dentro del proceso judicial se le puede, ¿qué te digo?, incomunicar. Le preguntan la vez pasada a Keiko, le preguntan a la señora Keiko, ¿usted se comunica con el señor Becerril? Y Keiko responde, no, porque en el proceso judicial que tenemos, yo estoy prohibido de comunicarme con él, dice ella, ¿no? Seguro, pues seguro, no va a hablar con todos ¿cómo se llama? Sus secuaces, imposible, ¿no? Imposible. De hecho que sí habla, pero está prohibido que hable con ellos. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física,
y sometido a torturas, tratos humillantes. Y, por ejemplo, ahí, habeas corpus, ¿no? Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico a la persona agraviada, en fin, todo eso. ¿Qué te parece? Y para terminar por acá, chicos, y para terminar por acá, para terminar por aquí, acá están. Este es un resumen de lo que está señalado en la Constitución Política, es un resumen de los derechos, pero ya están agrupados en derechos a la libertad, libertades individuales, libertades intelectuales, todo lo que hemos hablado pues, está agrupados acá. ¿Está bien? Le dan una revisada. ¿Qué más te puedo decir? Nada por hoy día. Con respecto a las preguntas, ¿te parece si la otra semana entrando, doy las claves y resolvemos las dudas que tengan y continuamos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Así trabajamos? Creo que sí, ¿no? O sea, entro, doy clave de la semana anterior, preguntas, no hay preguntas, continuamos con el siguiente tema. ¿Está bien? Sí, creo. Muy bien. Bien, chicos, los dejo, tengo que entrar al otro saloncito. Espero que, gracias a ustedes, más bien, gracias por la confianza acá en ADC. Esperemos no defraudarlos. Yo en mi curso voy a tratar de dar todo lo que puedo para poderlos ayudar. Ah, el mapita dice, verdad, ya no pude avanzar el mapita, pero ahí está, quedó mochito acá. Pero no importa. De todas maneras, grábenlo. Y si tengo una por acá más, te paso. ¿Ya? Si tengo una más por acá, te paso. La otra semana lo completa y lo manda. ¿Verdad? ¿No? No, por acá tengo una, pero acá tiene cosas, siempre hay algo que la otra no tiene, eso es lo que pasa. Pero ya, lo completo y la otra semana se los paso. ¿Ya? Listo. Ya, entonces cuídense mucho. Gracias por todo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Chao. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos. Ok, chicos, ok. Terminó la clase de química.